Entonces Jesús está frente a Pilato y los eventos previos, solo para recapitular, es que Jesús había estado en la cena con sus discípulos, se había dado la traición de Judas en el capítulo 18. De ahí, cuando Judas con los soldados romanos llegan por Jesús, lo arrestan. Eso nos lo predicó nuestro hermano Paco, y lo llevan ante Anás, que es el suegro del sumo sacerdote Caifás, y Jesús es cuestionado por Anás y abofeteado por uno de sus guardias. Después de que está ahí con el sumo sacerdote, que es Anás, es trasladado, según el Evangelio de Juan en el versículo 24, es trasladado de manera que lo llevan atado a Caifás. Y aquí es interesante ver la misma historia también en relación a los demás evangelios, porque de los evangelios sinópticos, que es el Mateo, Marcos y Lucas, se omite a Anás, que lo hayan llevado primero a Anás y luego a Caifás. Se menciona a Caifás, y de hecho Lucas incluye que una vez que llega con Pilato, Pilato lo traslada a Herodes, y luego Herodes lo regresa a Pilato. Así que ese es como un panorama amplio de qué es lo que pasó con Jesús. Pero aquí el Evangelio de Juan nos comenta que es trasladado finalmente a Caifás y luego a Pilato. Y en paralelo, si recordaban hace 15 días, veíamos la negación de Pedro. A la vez que Jesús está con el sumo sacerdote, nos va contando la historia de que Pedro se está ahí acercando, pero no del todo. Le preguntan 3 veces si es seguidor de Jesús, si lo conoce, y él lo niega. Y entonces Pedro pues escucha el canto del gallo, y ahí termina el fragmento anterior al que acabamos de leer. Estamos en este momento en el que ya amanecía, ya la noche había transcurrido. De ese momento en el que Jesús está orando en Getsemaní, pasa la noche, lo arrestan, todo ese proceso es la noche, y aquí ya está amaneciendo y nos encontramos cerca a la Pascua. Y durante el Evangelio de Juan nos ha acercado, o nos ha aproximado a este acercamiento de la Pascua. Desde el capítulo 12, si recuerdan, antes de entrar a Jerusalén, Jesús toma o participa en una reunión en la casa de Lázaro y sus hermanos. En el capítulo 12 nos anticipa 6 días antes de la Pascua, o sea, una semana antes, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Ahí tiene la reunión con Lázaro y sus hermanas, y luego viene la entrada triunfal a Jerusalén. En el capítulo 13, versículo 1, también se dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Entonces, la Pascua está cerca, y ya tan cerca que ya es el día de la preparación de la Pascua, amaneciendo. Aquí el texto, entonces, en el versículo 28, esta recapitulación es para entrar en conciencia de lo que estamos leyendo. En el versículo 28, nos dice: luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua que estaba próxima. Los judíos entonces están preocupados por la cercanía de la Pascua, de no contaminarse y guardar la pureza ritual y ceremonial para llevarla a cabo, y al mismo tiempo están juzgando y llevando a la crucifixión al Hijo de Dios. Lo que ya nos da el comentario y el análisis de que estos hombres estaban fijando su atención en guardar de manera religiosa la ley y todos los aspectos y requisitos de la pureza ceremonial y ritual, y sin embargo no tenían el discernimiento para saber cuál era la verdadera voluntad de Dios y agradarle al recibir a su Hijo. Y es el tema y el contraste que nos ha descrito el Evangelio de Juan a lo largo. La religiosidad, por una parte, de lo que es creer y obedecer a Dios, y por otra, creer en aquel a quien ha enviado. Y después de esto, entonces se da el diálogo que tiene Pilato con los judíos. Así que Pilato sale a interrogarlos porque ellos no quieren entrar. ¿De qué delito acusan a este hombre?
Si no fuera un malhechor, respondieron, no se lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Y los judíos objetan, nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie. ¿De qué delito es acusado? Es lo que pregunta Pilato. ¿Por qué lo traen? Es una pregunta simple y obviamente necesaria, ¿no? Si es el gobernador de Roma, tiene que resolver esos asuntos. Y es este hombre, ¿por qué ha llegado hasta aquí? ¿Cuál es el motivo? Pese a que los mismos soldados acompañaron a Judas y a los judíos a prender a Jesús, aquí Pilato está preguntando ¿por qué lo traen? No era evidente todavía el motivo por el cual estaba llegando al palacio, ¿no? ¿Por qué lo están acusando? ¿De qué lo están acusando? Y esta pregunta, aunque es simple y obviamente necesaria, es muy profunda porque apunta a la opinión que ellos tienen respecto a Jesús y cómo lo han juzgado. Y los judíos hasta este momento no tienen un motivo evidente y contundente para el gobernador romano. El delito del cual lo acusan es principalmente por la blasfemia que interpretan en Jesús, pero es algo que no le concierne a Roma. Y recordemos que en todo el proceso, en realidad, ha sido evidente la injusticia por la cual Jesús ha sido llevado, en que en todo ese proceso no hay testigos en el juicio de Jesús ante el sumo sacerdote, sino simplemente están hartos de él, van por él, por medio de lo que ocurre con Judas también, y entonces pues lo llevan ante el sumo sacerdote, pero no hay testigos de lo que ha hecho. Y esto es lo que Jesús evidencia diciéndole al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, a ver, tu doctrina de qué se trata, y tus discípulos y todo tu movimiento. Y Jesús le pregunta en el versículo 21, ¿por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Es decir, no me preguntes a mí si tú me estás acusando. Y también demuestra la injusticia y el sinsentido de uno de los guardias que lo abofetea cuando le dice, ¿cómo le hablas así al sumo sacerdote? Jesús le dice, si he dicho algo malo, respondió Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Todo este proceso es un sinsentido y no hay un motivo claro. En los otros evangelios también nos comenta respecto a este aparente motivo, pues la ausencia de ese motivo genuino, verdadero. En Mateo 26, 59 al 61 dice, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. Por fin se presentaron dos que declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. En Marcos comenta lo mismo, que es el motivo por el cual Jesús dijo que se reconstruyó en 3 días. En Lucas 32, versículo 2, este hombre se opone al pago de impuestos al César y afirma que él es el Cristo, un rey. Este ya es un posible motivo válido para el juicio romano. Y es por eso que Pilato le pregunta después, en el Evangelio de Lucas, y que vemos esa pregunta en el Evangelio de Juan, ¿tú eres rey? No simplemente como preguntando, los judíos dicen que eres un rey, sino, ¿tú te crees un rey y estás levantando un movimiento político? Eso sí concierne a Roma. ¿Tú eres un rey? Y en Juan 19:12, más adelante, ya que se lleva a cabo todo el decreto de Pilato, se relaciona este motivo y por eso dicen los mismos judíos, si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del César. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Así que ellos se aprovechan de decir que este hombre se cree un rey para pues convencer a Pilato y decirle, este se está creyendo un rey y es un riesgo para tu gobierno. Pero aquí en el versículo 30 y 31 no responden con eso. Si vemos el Evangelio, dicen simplemente, si no fuera malhechor, no se lo habríamos entregado. Afirman que Jesús está haciendo mal
pero aquí en el pasaje no explican ese mal que ha cometido. Y por eso es que en este evangelio Pilato les dice, pues llévenselo ustedes y júzguenlo ustedes. Y responden entonces los judíos, nosotros no tenemos autoridad para ejecutar a nadie. Y esto era por el contexto en el que, estando bajo la autoridad romana, los judíos no podían ejecutar a alguien. Y más adelante lo vamos a ver porque ellos están aprovechando de que lo lleven a Roma para que Roma lo ejecute, porque los judíos no tienen esta autoridad. Y se están aprovechando de eso, aunque más adelante pues sí asesinan, ¿no? A un hombre que es discípulo de Jesús, llamado Esteban. Pero todo este tema de qué lo acusan, se trata de la injusticia y el sinsentido de la actitud ante Jesús y lo que Jesús había dicho. Él mismo lo había enseñado y anticipado en el capítulo 15, 24 y 25. Dice, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto y sin embargo, a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos, me odiaron sin motivo. Lo importante de atender la pregunta de qué delito lo acusan consiste en que ellos mismos reflexionen qué opinan y juzgan de él. Y la pregunta apunta a esa reflexión íntima y personal, porque es la pregunta que lanza Jesús en el capítulo 8, 46 a los mismos judíos, diciéndoles, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Y aquí ante el texto nosotros debemos meditarlo como si nosotros mismos estuviéramos delante de la pregunta, porque no es que los judíos tuvieran que responder, porque lo tuvieron que hacer, y vemos su respuesta, pero nosotros, y hoy en día sigue vigente esta pregunta referente a Jesús, ¿de qué se acusa a Jesús? Y es que es la pregunta pues más importante de la existencia, y es la pregunta más importante que te puedes hacer en tu vida. ¿Qué es lo que piensas respecto a Jesús? Él mismo te pregunta, ¿me puedes probar que soy culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me crees? Nosotros como lectores tenemos que leer la pregunta y hacérnoslas a nosotros mismos e invitar a otros a que se la hagan. Traer a Jesús a la mesa, traer a Jesús a la conversación y animar a las personas a que se pregunten qué piensas respecto a Jesús. Porque hoy en día pudieran algunos calificarlo o categorizarlo, pues sí, como un malhechor, ¿no? Como un revolucionario político por el cual fue asesinado, como un pecador o un mentiroso que se quiso pues hacer líder de una secta, pero que al final fracasó. Y esa pregunta, cuando la traemos a las conversaciones, cuando invitamos a las personas a que se lo hagan, es Jesús mismo preguntando esto. ¿En realidad me puedes probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Es la pregunta trascendental que podemos hacernos en la vida y podemos invitar a otros a que se la hagan, porque la respuesta implica más de lo que muchas veces alcanzamos a ver. Porque lo que está de por medio es que ese hombre verdaderamente sea Dios hecho carne y que ha venido a este mundo para salvarnos. Entonces, la persona que se pregunta y la persona que da una respuesta, al mismo tiempo se está haciendo responsable ante Jesús de lo que responde, de lo que le acusa. Y de por medio está pues su propia vida, su futuro eterno. Esta es la relevancia de hacernos esta pregunta. ¿De qué lo acusan? En el contexto, Pilato se lo está preguntando a los judíos, naturalmente, ¿de qué lo acusan? Pero lo que abarca esa pregunta es muy profunda y quisiera que tú te lo preguntaras hoy en día, ¿no? ¿Qué piensas acerca de Jesús? Si tú nos visitas el día de hoy y no crees en Jesús, te animo a que te hagas esta pregunta. ¿Qué piensas acerca de Jesús? Acerca de Jesús. No acerca de los cristianos, no acerca de los católicos, testigos de Jehová, mormones, cualquiera que tú pienses, de las personas que dicen creer en Jesús. No son esas personas, es qué piensas acerca de Jesús. Porque lo que pienses acerca de una religión, acerca de un grupo, acerca de una secta, eso sí no tiene trascendencia. Pero lo que piensas acerca de Jesús,
tiene una relación directa con tu futuro eterno. ¿Qué opinas y cómo juzgas tú a Jesús? Así que continuando, en el versículo 32, se hace un comentario de todo lo que nos está relatando el Evangelio y se dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús dijo sobre la clase de muerte que iba a sufrir. Todo esto, que es a pesar de la injusticia que está ocurriendo, era necesario que pasara. ¿Qué es lo que sucedió cuando dice esto sucedió? ¿Qué cosa? Que fuera entregado a Roma, para que se cumpliera lo que Jesús dijo sobre la clase de muerte que iba a sufrir. No simplemente que muriera, y que muriese por una forma pues espontánea, azarosa o cualquier forma, sino una específica. Era necesario que los judíos dijeran, nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie y por eso lo traemos a Roma. ¿Por qué? Porque el apedreamiento era la forma en la que si los judíos se atrevían a matar a alguien, lo iban a hacer. Pero Jesús no tenía que morir apedreado, tenía que morir crucificado, levantado. Era la crucifixión, además de otros métodos que tenía el Imperio Romano para dar muerte. Y era necesario que esto aconteciera para que se cumpliera que Jesús tenía que morir como tenía que morir. Y esto desde el capítulo 3 del Evangelio nos lo viene advirtiendo. Juan 3:14 se dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, ¿conocen esa historia? Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Juan 12:32-33 dice también Jesús, pero yo, cuando sea levantado de la tierra, y aquí no habla de su ascensión, dice, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto Jesús daba a entender de qué manera iba a morir. Tenía que ser levantado, como la serpiente en el desierto que levantó Moisés, y advirtiéndolo Jesús, cuando yo sea levantado de la tierra. Y esto a la vez es el cumplimiento del plan de Dios, que tenía que morir crucificado, levantado, tal cual, a unos metros, cuánto midiese la cruz. Eso era lo que tenía que padecer Jesús. Era el cumplimiento del plan de Dios específico llevado a la cruz. Y es por eso que más adelante incluso lo vemos cuando Pedro les está predicando unos días, unos meses después a los judíos, una vez que Jesús ya murió, resucitó y ascendió y descendió el Espíritu. Pedro está predicando y les dice a los judíos, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios de entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Así que este es el comentario que se está insertando ahí en el versículo 32 de nuestro pasaje, que Jesús estaba cumpliendo lo que él mismo había anticipado, que era la forma de muerte que él sabía que iba a sufrir, porque todo esto era parte del determinado propósito y previo conocimiento de Dios, que fuese entregado a los romanos específicamente, clavado en una cruz, luego levantado y ahí dejarlo morir. Todo estaba también en el control de Dios, llevando a cabo el plan de Dios. Y del versículo 33 al 38, entonces nos encontramos con el diálogo que tiene Pilato y Jesús. Versículo 33 y 38. Y en todo este proceso, ¿cómo vemos a Jesús? ¿Cómo se ha comportado Jesús? ¿Qué es lo que ha dicho Jesús? Del 33 al 38. Y anteriormente con el sumo sacerdote. Jesús es llevado y en todo ese proceso no habla mucho. Y cuando habla para decirles preguntas a los sumos sacerdotes, al sumo sacerdote y a Pilato, y para hacer declaraciones sobre sí mismo. Y aquí lo vemos ante Pilato, haciéndole preguntas y haciendo declaraciones sobre sí mismo. Y Jesús habla con Pilato sobre dos conceptos, el reino y la verdad.
el reino de este mundo y el reino de Jesús, el reino de Dios. Es un concepto, es unas palabras, es una frase muy común, ¿no? Que escuchamos y hablamos y decimos, el reino de Dios viene, que venga el reino de Dios, venga a nosotros tu reino. Es parte del vocabulario del creyente, ¿no? Y incluso podemos preguntarnos, ¿cuántos aquí queremos el reino de Dios? ¿Cuántos quieren el reino de Dios? Queremos el reino de Dios. ¿Y de qué se trata el reino de Dios? Bueno, este es el concepto que habla con Pilato y que explica Jesús. Pilato entonces, después de estar con los judíos, vuelve a entrar al palacio y llama a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú o es que otros te han hablado de mí? Y esta es una pregunta que igual refiere a los mismos testigos. ¿Eso lo estás creyendo por tu cuenta y lo estás pensando de manera sincera e interesada? ¿O hay otros testigos que te han dicho esto? ¿Y quiénes son esos otros testigos? ¿Aquellos que no tenían testigos y por los cuales me agarraron? ¿Eso lo dices tú o otros te han hablado respecto a mí? Y Pilato responde, ¿acaso soy judío? ¿Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí? ¿Qué has hecho? Como si Pilato dijera, yo no soy judío y yo no te tengo aquí porque quiero. Tu propio pueblo te trajo. Explícame por qué estás aquí. Y es entonces cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Es muy concreto y directo, explícito. Lo que está señalando es, hay un reino de este mundo que si el reino de Jesús permaneciera de esa manera a este mundo, ese reino pretende defenderse e impedir que lo arresten. Y así es el reino de este mundo. Un reino que entre reinos pues se defienden y quieren vencer y establecer el dominio sobre los demás reinos. Y hay un reino que no es de este mundo, que Jesús declara que realmente lo tiene, cuando dice, mi reino no es de este mundo. Y el contraste claro, no opera como este mundo. No pretendo lo que un reino de este mundo pretende, que es defenderse y salvarse a sí mismo y dominar a los demás. Si así fuera, yo ya estaría aquí peleando, no estaría tan tranquilo aquí respondiéndote. Este reino de Jesús es de aquello de que se trata el reino de Dios, y es el que ha traído Jesús. Y es lo que vemos en esa enseñanza que también unas horas antes le había dicho a Pedro, ¿no? Cuando fueron a arrestarlo, es lo que está diciendo, mi reino, si yo tuviera un reino de este mundo, pelearía, y hubiera dejado entonces a Pedro que peleara por mí, ¿no? Pero a Pedro le dijo en el 18:11, vuelve esa espada a su funda. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Y anteriormente en otra ocasión, cuando Jesús predice su muerte, esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 16, es el mismo Pedro cuando Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea llevado ante Roma por los judíos. Pedro toma a Jesús, lo lleva aparte y lo reprende y le dice, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Y Jesús se vuelve y le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y ese es el contraste del reino que está hablando Jesús. Hay un reino de Dios, una forma de pensar como Dios, de pensar en las cosas de Dios y en pensar en las cosas de los hombres. Y pensar en las cosas de los hombres es cuidar tu propia integridad, ese temor de que nadie te acontezca cuando esto es necesario que acontezca. Y ahí reprende a Pedro. No estás entendiendo de qué se trata el reino de Dios. Es un reino que no pelea como este reino. Así que el reino de Jesús es un reino que gobierna y triunfa en el Espíritu, que reina en otro mundo, en una dimensión más profunda, e incluso a través del hecho de que humanamente, en este mundo, en esta dimensión,
y en los reinos de este mundo sea sometido y humillado. El reino de Jesús es un reino que gobierna espiritualmente, aun cuando humanamente se es malentendido, sometido y humillado. Y esto nos lo explica también en la carta a los Colosenses el apóstol Pablo, capítulo 2 al 15, la paradoja de cómo es que Dios está reinando cuando está siendo humillado. Que Dios desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Humanamente Cristo estaba siendo maldecido y humillado públicamente, pero espiritualmente, por medio de Cristo, los poderes y las autoridades estaban siendo desarmados, humillados y derrotados. Y esa es la paradoja y el contraste del reino de Dios con el reino de este mundo. Y aquí tenemos a Jesús, no el rey de los judíos humanamente, sino el rey espiritual que está gobernando por sobre todo espíritu y sobre todo humano. Y Jesús viene a mostrar y traer este reino. Y aquí está demostrando y ejemplificando de qué se trata este reino. En una completa mansedumbre. Ahí está, paralizado, por voluntad propia. Ese es el reino de Dios. Así que no pensemos en el reino de Dios como muchas veces lo pensamos, ¿no? Como un espacio, como un momento que ha de venir y en el cual nos encontraremos. Y ciertamente lo entendemos como esa comunión con Dios futura, pero no es el hecho de que nos encontremos en un espacio que es el reino de Dios, sino como la vida en el Espíritu reinando en el mundo y entre espíritus de maldad, actualmente. Así que tú eres creyente y anhelas el reino de Dios. De esto se trata el reino de Dios. Un reino que te debe gobernar a ti y dejándote gobernar por Él, entonces vencerás con Él al mundo y al enemigo. El reino de Dios no tienes que esperarlo, tienes que vivirlo aquí, porque Jesús vino y trajo el reino y Él estaba gobernando al mismo tiempo que el reino humano estaba gobernando aquí. Y es la misma realidad que, sorprendentemente, cuando leemos en la carta de Pedro, este mismo Pedro, que en este momento no estaba entendiendo de qué se trataba el reino, nos exhorta en el capítulo 2 de su carta, su primera carta, del 21 al 23, fíjense lo que dice Pedro. Para esto fueron llamados, para sufrir aún haciendo el bien, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Además, le faltó decir, cuando lo fueron a arrestar, él no sacó la espada. Y el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, también explica esto del reino por medio de la figura que nos describe de una batalla, ¿no? Conocen el versículo 3 y 4 del capítulo 10. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y todavía más también en la carta a los Efesios, capítulo 6, 12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que el reino de Dios es el dejarse gobernar por el Espíritu y gobernar en el Espíritu, aunque eso signifique humillación y sometimiento aquí en la tierra. ¿Cuánto quiero yo del reino? ¿Cuánto hay del reino de Dios en mí y cuánto participo yo del reino? Porque aquí estamos hablando de Jesús que está siendo a punto de ser condenado por Pilato, ¿no? Y en medio de eso, de ir a la muerte, Él está reinando espiritualmente y entregándose a eso. Y no sé si tú te has encontrado en una situación similar de estar a punto de ser condenado a pena de muerte. Pero ¿cómo reaccionarías? Y además de manera injusta. Y este es el ejemplo que nos está poniendo Jesús. Pero para entenderlo de manera cercana, real, a las circunstancias en que nos hemos encontrado,
¿Cuántas veces, en qué contextos hemos querido preservar nuestra reputación, nuestra libertad, nuestra razón de cómo deben ser las cosas? Aun cuando ciertamente quizá tú no eres responsable de aquello que se te inculpa, y entonces luchas por no ser malentendido y sacas la espada como Pedro y dices, no, a mí no me vas a arrestar, no me vas a someter ni humillar de alguna manera, de mí no vas a andar diciendo cosas falsas, a mí me tienes que respetar. Y entonces actuamos como Pedro y actuamos como si no conociéramos a Dios, como si no conociéramos de qué se trata el reino de Dios. Actuamos como si no supiéramos que Dios se hizo carne y padeció voluntariamente y de manera injusta por amor a ti, para que fueras gobernado por su reino, ser libre y estar contento en Dios, más allá del juicio humano, aun si te juzgan injustamente. ¿Cuántas veces tú has peleado con el reino humano y con tu propio reino y no has participado del reino de Dios? Porque debemos pensar en lo que significa definirse y proclamarse cristiano, que es seguidor de Cristo, el crucificado. Eres seguidor de un crucificado. Si tú dices, yo soy cristiano, estás diciendo, soy seguidor y adorador de un crucificado. Un crucificado es tu máximo ideal, es el objeto de tu adoración, tu modelo a seguir. Si te llamas cristiano, entonces el crucificado es el modelo que debes imitar. Y siendo crucificado con él, participas entonces también del reino. Pero ¿cuánto nos hemos aferrado en realidad a instaurar nuestro propio reino en este mundo, en medio de los hombres, y no dejar que la autoridad de Cristo reine en ti? ¿Qué es lo que estás pensando? Situaciones con amigos, con familiares, que te inculpan injustamente, ¿no? Con tu propio esposo, tu propia esposa, ¿no? Y entonces empezamos a pelear. ¿De qué manera? ¿En el reino de Dios o en el reino de los hombres? Y quiero instaurar mi propio reino y saco la espada y quiero ganar el argumento y la discusión y la batalla. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús. Si así lo fuera, me defendería. Y nosotros decimos, venga el reino, vénganos tu reino. Y oramos y cantamos, vénganos tu reino. Pero en esas circunstancias, ¿queremos que venga el reino de Dios en mí? ¿O instauro mi propio reino? ¿Cuánto quieres el reino de Jesús en tu vida? Y el concepto de la verdad, el versículo 37 y 38. Siguiendo la secuencia, entonces Pilato le dice, así que tú eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dices que yo soy rey. Pero yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Jesús pasa entonces a hablar del reino, a hablar de la verdad, y que Él testifica la verdad. Y también en relación a la pregunta de Pilato, que es, ¿qué has hecho? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te trajeron? ¿Qué es lo que has hecho? Podemos leer la respuesta de Jesús en el 37. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué significa lo que Jesús dice? Preguntarnos como Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Y a qué verdad se refiere Jesús? Esto es bien interesante porque es Pilato, que es romano, y Jesús, que es judío. Y cuando habla del concepto de verdad, es interesante ver el concepto de verdad que tenían los romanos y ver el concepto de verdad que tenían los judíos, los hebreos. Y hay dos conceptos que nos ayudan a entender, o dos formas de percibir la verdad, que nos ayudan a entender cómo es que Jesús es la verdad y está testificando la verdad. En la perspectiva romana, la verdad, que es la palabra en latín veritas, tiene relación con el griego, que es aletheia, que de ahí viene el nombre de Alicia, que significa verdad, y refiere a la sinceridad de los hechos y la realidad. Es decir, cuando tú llegas a un lugar y ves, por ejemplo, un desastre,
y ves a personas que están ahí, te acercas y les preguntas, ¿qué es lo que ha pasado? Es eso que tú no conoces, que está oculto y que quieres saber. Es esa explicación que te tienen que dar para que la comprendas. Es eso que está oculto, y esa es la noción que tenían los romanos, que es lo que está oculto. Entonces, la verdad es el desocultamiento del ser, es el desocultamiento de eso que no conoces. En todos los niveles, ¿no? Como cuando le preguntas a una persona, cuéntame la verdad, cuéntame lo que pasó, lo que yo desconozco. Y la verdad para los hebreos, que es la palabra emet, tiene un sentido diferente y un poco más lejano para nosotros, pero que se encuentra en las Escrituras, y que concebían la verdad como fidelidad o confiabilidad. Es la misma palabra que usa, por ejemplo, en Éxodo 34:6, cuando hablan de Dios y dice, el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Esa palabra de fidelidad es la misma palabra que usan para verdad. Así que la verdad es la sinceridad que corresponde a los hechos y la realidad, y al mismo tiempo lo que es fiel y confiable. Y Jesús es la revelación, ese desocultamiento de lo que tú ignoras, y al mismo tiempo quien es fiel y confiable. Cuando Jesús está diciendo, yo para esto nací, para esto vine al mundo, lo está diciendo en algo que podemos comprender en esos dos sentidos, que es aquel que te trae lo que tú no conoces, que es que fuiste creado por Dios, que Dios te creó en amor, con una vida en propósito, con dirección, y que tú te has descarriado, y Él ha venido a salvarte, a rescatarte. Y eso es algo que tú ignorabas, y Él te lo viene a revelar. Por eso en Juan 8, 31, 32 dice, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y esto puede ser una conmoción profunda e impactante, porque es el desengaño de la mentira, ¿no? Y la mentira que te creíste durante tu vida, o a la cual te aferras, o lo cual creíste que era la verdadera explicación de tu vida, pero Jesús te trae la verdad. Y es por eso que es difícil aceptar la verdad de Jesús, porque es un shock. Pensar que todo lo que tú crees de ti es un engaño, que tú mismo alimentaste, estimulaste, que te dijo la sociedad que tenías que ser, que tenías que hacer y cultivar, y todo esto te lo creíste y alimentaste todo ese engaño, y la verdad de Jesús en contraste es, eres un pecador y estás perdido, y necesitas salvación. Es duro procesar eso, pero esa es la verdad, y Jesús dice, yo he venido a testificar la verdad, y por eso me aborrecen, porque es más cómoda su mentira, la mentira que te has creado, a que echar todo eso a la basura e identificarme como una oveja dependiente de Jesús. Pero también Jesús es la verdad que es fiel y confiable, porque Él es el que testifica la verdad, el que testifica la fidelidad de Dios, que es el cumplimiento de lo que Dios había dicho y había prometido para los judíos. En Romanos 15, 8 al 9 dice Pablo, les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, o sea, para testificar la verdad, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los no judíos glorifiquen a Dios por su misericordia. Jesús es aquel que no falla, porque es el cumplimiento de la promesa de Dios que había dado a los judíos. Y es en Él el que se encuentra la mayor fidelidad. Y eso se corresponde con la fe que uno debe tener en Él, en aquel que es confiable y que es fiel. Y es curioso entonces, porque Pilato, en esta escena, en todo este proceso, está intentando discernir la verdad, descubrir el velo para hallar la verdad. ¿Cuál verdad? Jesús. ¿Es culpable o no es culpable? Jesús está ahí delante de Pilato, y Pilato en todo este proceso es la indagación para descubrir lo que está del otro lado, la verdadera explicación, descubrir el velo para entonces dar un decreto sobre Jesús. Y Jesús se lo está testificando. Yo vengo a decir la verdad, y el que
¿quiere la verdad? Escucha mi voz. Y Pilato responde, ¿y qué es la verdad? Y se sale. Y esa es la gran diferencia. Pilato necesitaba distinguir en ese momento y a la escala más grande de su vida, ¿qué es la verdad? ¿Tú eres culpable o no eres culpable? Y Jesús le lo está diciendo, yo te voy a decir la verdad. Y todo el que es de la verdad me escucha. ¿Y qué es la verdad? Y se va. Así que la verdad en Jesús está mediada por aquel que escucha a Jesús. Y a mí me llamó mucho la atención pensar en este pasaje, en la pregunta que hace Pilato, pero esta actitud que tiene, y pensar en la posibilidad, ¿qué habría pasado con Pilato si se hubiera quedado a escuchar a Jesús? ¿Y qué habría respondido Jesús? Porque me viene a la mente cuando estaba platicando Nicodemo con Jesús. Y Nicodemo no entiende muchas cosas, pero está preguntando. Y está preguntando y está escuchando. Y se queda y sigue sin entender y vuelve a preguntar. E igual la mujer samaritana. Pregunta y no entiende. Y lo ve en una perspectiva humana, ¿no? ¿Cómo vas a sacar agua del pozo si no tienes? Y Nicodemo igual, ¿cómo un hombre puede entrar al vientre y volver a salir? Preguntó y se quedó. Y Jesús le respondió y volvió a no entender y se siguió quedando. ¿Qué hubiera pasado si Pilato se hubiera quedado y hubiera escuchado a Jesús? Así que la actitud que hace la diferencia es escuchar a Jesús y quedarte. Aunque sea incómodo y aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, aunque haya muchas cosas que choquen con la forma en la que tú percibes el mundo, con la que percibes la vida, escuchar a Jesús. Porque los propios discípulos no entendieron todo el tiempo que estaba caminando con Jesús. Y seguían con Él, y se quedaban con Él. Y habían cosas que se atrevían a preguntar, y había otras que no se atrevían a preguntar, pero se quedaban con Él. Y es la misma pregunta para nosotros. Tú quieres esa verdad, pero es las preguntas también que refieres a Dios. ¿En qué condición del corazón las haces? ¿En aprender y dejarte instruir por medio de Él? Desde el principio, para conocerlo, o incluso ya confesando su nombre y aceptándolo como Señor y Salvador, las preguntas, la instrucción, viene dada por medio de la actitud. Porque tú podrías pensar, yo ya creo en Dios, ya creo en Jesús, ya entendí el Evangelio. Pero sigues preguntando con un corazón sincero, o ya incluso aprendiste cómo preguntar, pero ya no te interesa quedarte a escucharlo. Y es como Pilato, que dice, ¿qué es la verdad? Yo ya me sé el discurso, ya me voy. ¿Quieres tú la verdad de Jesús? ¿El develamiento y la confiabilidad de Jesús? Y por último, nos habla de Barrabás. Jesús está ahí delante de Pilato. Pilato tiene que responder, no le hace caso a Jesús, sale con los judíos y entonces declara, yo no encuentro que éste sea culpable de nada. Y quiere pues dejarlo libre. Y por eso dice, pero como ustedes tienen la costumbre de que suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un insurgente. Esto de insurgente, y algunos, en Lucas por ejemplo se dice que es ladrón, no es un simple ladrón de baja monta, o sea, como que se robaba cosas del mercado o algo así, ¿no? Se dice que era un insurgente, que era un insurrecto, que era un revolucionario verdadero en contra de Roma. No era cualquier delincuente. Y la pregunta que está de por medio entre Jesús y Barrabás y Pilato es esa pregunta que él mismo había hecho. ¿De qué delito es acusado este hombre que es Jesús y este hombre que es Barrabás? ¿Y a quién se dejará libre? Así que la pregunta ¿qué piensas tú de Jesús? Es para los mismos judíos y para Pilato, que él mismo ya respondió esa pregunta, o tiene que responder ante esa pregunta,
y la presión que los mismos judíos le están haciendo. ¿Lo vas a acusar o no lo vas a acusar? Y ya Pilato dijo, no, es culpable y lo quiero dejar libre. Pero él dice, no, no lo dejes libre. Libera a Barrabás y crucifica al otro, ¿no? Barrabás era un insurgente. Y lo interesante de este pasaje, de este comentario breve de Barrabás, que a mí me sorprendió, es lo que significa el nombre de Barrabás. En hebreo, bar significa hijo. Y recuerdan cuál es la palabra para padre en hebreo, ¿no? Abba. Entonces Barrabás es hijo del Padre. Y es el que está saliendo libre, en cambio de aquel que es el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Hijo, el unigénito Hijo del Padre, por un Barrabás, por un Hijo del Padre. Y esta es pues la enseñanza de que tú y yo somos Barrabás. Somos aquel Hijo del Padre, pero que en realidad tú sí eres culpable. Tú sí eres un insurgente, ¿no? Un insurrecto, un culpable delante de Dios, delante del Padre. Pero Él, siendo justo, se entrega. Él es el verdadero Hijo del Padre, que se entrega en tu lugar. Así que igualmente debemos meditar, siendo Abba, cómo es que el verdadero Hijo de Dios está delante de mí y se entrega voluntariamente por mi perdón. Y salgo libre, y ahora eso me hace Abba, Hijo de Dios, Hijo del Padre, ¿no? Así que este mensaje lo titulé, ¿y tú qué reino quieres y qué verdad quieres? Porque Jesús está testificando hasta los últimos minutos de su vida el reino que ha traído y la verdad que viene a testificar. Y ese es el mensaje central y crucial al que todos somos llamados. Y nosotros aquí en este día estamos meditando este reino, que es el reino que ha traído Jesús y la verdad. Y aun si ya confesamos a Jesús y aceptamos ese perdón, tener en cuenta de qué se trata su reino y no olvidarlo. Porque el reino de Dios no es simplemente un espacio en el que habitaremos. Es una mentalidad, es una forma de vivir. Y en la semana, en el día a día, tenemos que meditar cómo estamos peleando. Como un reino espiritual que es el de Jesús, o como un reino de la carne, del humano, nuestro propio reino. ¿En qué punto estamos siendo insurrectos ante el gobierno de Dios en nuestras vidas, ante el reino de Dios en nuestras vidas? Nos estamos rebelando. ¿Y en qué punto estamos huyendo de la verdad difícil de Jesús, aún como creyentes, que toca los puntos difíciles que tú no ves, pero que te los revela? Y perseveremos en la verdad. ¿Cuánto quieres el reino y la verdad de Jesús? Oremos. Dios Padre, te damos gracias por enviar a Jesús para el perdón de nuestros pecados y por permitirnos tener este momento de reflexión y de meditación del proceso de su crucifixión, estando delante de Pilato, y cómo nos muestras de qué se trata tu reino y de qué se trata tu verdad, y nos hablas a nuestro corazón y a nuestra conciencia, exhortándonos a que vivamos ese reino y que escuchemos la verdad de Jesús profundamente y constantemente, Señor. Tú conoces cuánto nos rebelamos en cuántas circunstancias a tu reino, porque queremos luchar como este mundo lucha y querer instaurar nuestro propio reino y querer instaurar nuestra propia reputación y nuestra propia victoria en este mundo. Y es duro y es difícil negarnos a nosotros mismos para vivir tu reino. Pero venimos ante ti, Señor, para que tu Espíritu sea el que nos ilumine ante estas verdades, nos las recuerde, nos las memorice. Y en esos momentos en que sintamos la tentación para batallar humanamente, accedamos a batallar en el reino de Jesús y también a escuchar la voz del Maestro. Te pedimos esto, Señor, y que esto sea de agrado
para ti, Señor, y para tu gloria. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.